Buenas noches, mi nombre es Ámbar Ardila y vamos con la segunda parte de este live de autonomía e independencia en la etapa adulta. En el autismo nos está acompañando el ingeniero Diego Moreno, el síndrome de Asperger, y bueno, decidimos hacer este live en dos partes porque de verdad que hay mucha tela que cortar y nos parece pues muy importante que tengamos la oportunidad de hacer la entrevista completa de una vez, porque estamos como que en el punto más importante, que es empezar a desarrollar la parte de la adultez. Ya él nos conversó acerca de, pues, de todo lo que ha sido su testimonio de vida en la infancia, en todos esos primeros procesos de la adolescencia, y ya estamos entrando en la parte adulta. Vamos a aprovechar que Diego tiene el tiempo para que hagamos esto. Ya, perfecto, aquí estás. Hola. Perfecto. Bueno, Diego, entonces lo que nos estabas comentando, ¿no? Que es súper importante, es ese proceso de cómo los neurotípicos codificamos de una manera, pero obviamente dentro de la condición se codifica de otra muy diferente. Y supongo que eso en la vida te ha traído a ti inconvenientes, ¿no? O sea, eso malos entendidos, pues que de repente tú digas algo de una manera y la persona no entiende por qué tú contestas de esa manera, de repente pueda pensar que seas grosero, falto de tacto, etcétera, etcétera, y también me supongo que a ti te puede haber pasado esa situación por no comprender las metáforas, las analogías, o sea, ese tipo de cosas, ese enramado que hay en la neurotipia, en el punto del habla, donde es como muy compleja cuando comienza uno en esos procesos de que hay que saber interpretar más allá de las palabras. Muchas gracias a todas las personas que se están uniendo. Pues sí, o sea, algo que ya he aprendido y también que lo he aprendido pues con lo que he hecho en YouTube. Bueno, una de las cosas que me hice consciente es que tú tienes que conectar con las emociones de las personas. Yo uso algunos trucos para hacer eso, simplemente en mis vídeos. Y aunque muchas veces cuando hablo con alguien me es difícil para mí saber qué es lo que pueda estar sintiendo y todo, yo trato, o sea, algo que me he dado cuenta que ayuda a conectar con alguien emocionalmente es hablar de temas que a ella le pueda interesar, hablar de experiencias comunes. Esas cosas ayudan a crear una conexión emocional. Ok, muy bien. Y la evolución que he hecho en mis videos ha ido también por ese lado. Sí, sí, es cierto. Yo lo he notado de esa manera, que es como parte como cronología de lo que es tu propia vida, ¿no? De tu propia evolución, y eso es súper valioso y muy importante, porque considero que a nivel personal te permite a ti percibir dónde estaba, dónde estoy, y hacerte la pregunta de hasta dónde puedes llegar, ¿no? Lo otro que yo quería mencionar aquí que es importante es que yo, por ejemplo, cuando la conducta de alguien es un misterio para mí, o sea, no entiendo por qué alguien actúa como actúa, que nos pasa muchas veces, yo me hago 3 preguntas básicas. Primero, ¿qué piensa esa persona? ¿Qué sabe? ¿Y qué desea? Muy bien. O sea, mucha gente responde a esas 3 cosas de forma inconsciente. Ajá. Pero cuando yo me las hago de forma consciente, yo puedo, pues, como resolver el rompecabezas social, como darme cuenta de que yo pueda decir, esta persona me dijo esto porque piensa tal cosa, porque sabe esto, porque sea tal cosa. O sea, son 3 cosas básicas. Digamos, yo llamo a eso enseñar a mentalizar, que es una habilidad que hay que enseñar a las personas con autismo también. Diego, y como papás, o sea, ya que tú tienes 34 años, pues pues muchísimo respeto con tu mamá, me quito el sombrero porque considero que te crió muy bien. Y obviamente, pues uno como papá trata de hacer lo mejor que puede con los recursos que tiene, ¿no? Pero ya que tú eres un adulto, ¿qué nos podrías aconsejar a nosotros como padres? Sobre todo veo que a nivel social
y hablando de que para dentro del autismo la persona que tiene la condición, todo se basa en procesos, en que yo siento que, bueno, un proceso, mientras más largo sea, debemos como fragmentarlo e ir como por etapas para que la persona vaya consolidando cada una de ellas. Entonces, ¿qué cosas nosotros debemos también enseñarle a nuestros hijos? Porque obviamente en todas estas dificultades que hay de la interacción social, de la comunicación, y que eso lleva implícito mucho del hecho de la convivencia cotidiana con todas las personas a nivel de estudiar, de jugar, de hacer amistades, de trabajar, de conseguir una pareja. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades sociales que como papás nosotros debemos enseñarle a los hijos con la más mínima cantidad de detalles posibles y sin suponer que el hijo, como es tan inteligente, él sabe o él la va a aprender solo? ¿Qué debemos hacer? Bueno, yo diría que lo primero que hay que trabajar es la comunicación. Ajá. Esto va sobre todo si sus hijos son personas que tienen lenguaje muy limitado o que no hablan. Hay formas de comunicación aumentativa alternativa. Sí, sé que algunos les han hablado de pictogramas, pero es que los pictogramas sirven para mucho más que enseñar vocabulario y palabras. Lo interesante de los pictogramas es que tú puedes, a través de pictogramas, exponerle a una persona con autismo una situación social compleja. Por ejemplo, enseñarle qué pasa si le dice a una persona, a otra persona una grosería. Sí, o sea, tú puedes explicarle cómo puede reaccionar esa persona cuando le diga esa grosería y de pronto qué puede hacer y qué va a pensar la persona de él cuando le dice esa grosería. Sí, por ejemplo. Okay. Eso es algo que llaman historia social. Ojalá, las también, historias sociales, exacto. O sea, yo digo que la comunicación hay que trabajarla de la mano con eso de enseñar habilidades sociales. O sea, y son varias cosas. O sea, una de las cosas más importantes que hay que hacer es enseñarle a una persona con autismo a reconocer sus propias emociones. Que cuando la persona se sienta enojada, se sienta triste, primero enseñarle a cómo decir que tiene esas emociones, a identificarlas en él mismo, porque eso depende en gran medida también que después tú le puedas enseñar a esa persona una estrategia, digamos, para controlar la ira, para que cada vez que le ira no arme la tremenda rabieta, sino sepa, o sea, la misma persona manejar eso, pero ahí lo importante es primero enseñarle a la persona a serle consciente de esa emoción, y una forma de hacerlo es usar el contexto en el que pasan las situaciones. Digamos que cuando sea una situación en que la persona presente tal emoción y que claro, que la persona esté receptiva, pues puede demostrar que lo que está sintiendo es ira, enojo, alegría. Eso por un lado. Okay. Lo otro es que a una persona con autismo hay que enseñarle, por ejemplo, cómo conversar, cómo respetar turnos de conversación, cómo identificar cuándo es el momento para hablar. Muy bien. Por ejemplo, porque una persona con autismo lo que va a tender a hacer cuando habla es a convertir la conversación en un monólogo. Muy bien. O sea, puede soltar. De hecho, fíjate, incluso hasta las personas adultas tenemos problemas con eso. Yo hace unos días estaba hablando con una muchacha con Asperger, que ella tiene 30 y pico años, y fíjate que hay adultos que hasta pueden tener problemas con eso. Esta muchacha, el problema es que cuando me habla de algo empieza a hablar y dando muchísimos detalles, y como que ella no se da cuenta que a las personas no les interesa conocer tantos detalles. Okay. Eso fue algo que yo también lo aprendí en YouTube. YouTube, una de las cosas que me enseñó es que cuando yo hacía un video, yo tenía que ir al grano y ser muy concreto en lo que yo hablaba. Claro. El hacer guiones para hacer mis videos en YouTube, pues también me enseñó en cómo sintetizar, en cómo evitar irme por las ramas y el enfocarme en lo importante también. Y otra cosa que debemos enseñarnos es a bailar. Ah, bueno, sí. Y hablando de otra cosa que tiene que ver con todo eso, es que ustedes tienen que enseñarle a sus hijos a cómo generalizar.
¿Por qué? Porque sus hijos, lo más común es que cuando ellos aprendan de algún tema o algo, es que recojan un montón de información y luego no sepan qué es lo importante y qué no. Ok. Para esto quiero ponerles un caso, bueno, que yo vi en una fundación, donde fui a dar una charla. Era un chico que estaba la persona que trabajaba con él haciendo una tarea sobre la Segunda Guerra Mundial. Y pues los que estaban trabajando con él estaban cayendo en el error de hacerle la tarea. O sea, la persona estaba buscando en Wikipedia que es la Segunda Guerra Mundial y haciendo que él copiara lo que aparecía en la pantalla sin entender nada. O sea, cuando lo ideal es que, o sea, que usted enseñe a la persona a buscar la información, pero que dentro de ese mar de información que encuentra, pues enseñarle qué es lo importante. O sea, okay, sintetizar. Que exactamente. Muy bien. Esta habilidad de sintetizar es algo que muchos neurotípicos hacen de forma innata, pero que a nosotros nos toca aprenderla y que es una de las claves también para aprender a socializar, porque a veces tú estás en una conversación, la gente dice muchas cosas, pero a ti te toca como buscar la manera de sacar de ahí lo importante. Exacto, claro. Como la información clave. Exacto. Muy bien. O sea, precisamente por fallar en eso, sí, es que caemos en cosas como tomar las cosas de forma muy literal o no entender lo que está pasando, digamos como lo que a mí me pasaba con Volver al Futuro. Claro. Que no entendía la trama de la película, ¿sí? Sí. Y esa situación se extendía a cualquier situación social. Claro. Muy bien. Y otra cosa importante, muy importante también, donde veo que se cometen errores, es que lo que la persona con autismo aprende en un lado, hay que generalizarlo. ¿Por qué digo esto? Porque yo he conocido casos de chicos que tienen problemas para ir al baño, ¿sí? Ajá. ¿Y qué pasa? Que estos chicos aprenden a ir al baño en la casa, pero cuando están en la escuela o cuando están en un centro comercial... Claro, no se les enseña esa habilidad. No saben ir a ese baño. Exactamente, porque nunca los entrenamos en eso, nunca los llevamos a capacitarlos en eso, lógico. Entonces a una persona con autismo hay que enseñarle a generalizar todo lo que aprende, o sea, que lo que aprendió aquí lo pueda aplicar en tal lado, y eso es una de las habilidades más importantes que le va a ayudar a una persona en su independencia. O sea que nosotros como neurotípicos no debemos caer en el error, que eso es muy neurotípico, de suponer, o sea, como que bueno, como él ya aprendió a hacerlo aquí en la casa, se supone que en cualquier ambiente ya él se va a saber desenvolver en ese aspecto, sino que tenemos que obviamente presentarle todo el estudio de campo, o sea, llevarlo todo. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema que ustedes tienen a veces con nosotros? Que ustedes a veces dan muchas cosas por sentado. Ya hay personas que dan por sentado de que si una persona con autismo dice algunas palabras, entonces que ya sabe comunicarse y que ya está encaminada a hablar normalmente, y no. Yo me he dado cuenta por lo menos que hay personas que pueden articular palabras, pero no saben comunicarse. Okay. Y una cosa es hablar y otra cosa es poder comunicarse, y en esto de comunicarse es donde entra todo esto, digamos, de saber generalizar, de saber extraer el contenido de una conversación, de leer señales sociales. A veces una de las razones por las que una persona con autismo se queda callada estando en medio de una conversación es que simplemente, como no sabe leer esas señales sociales, no sabe cuándo es su turno para hablar, no sabe qué hablar, pues simplemente es como si la persona quedara bloqueada. Okay. Lo voy a tratar de explicar de una forma más simple. Es como, por ejemplo, que tú quieras que alguien resuelva una ecuación diferencial. Resulta que para resolver una ecuación diferencial, primero hay que saber de álgebra, hay que saber de... Ay, se me olvidó el tenis. ¿Cálculo? No, de aritmética. Es el punto. O sea, tú tienes que saber restar, sumar, multiplicar, para luego tú poder resolver una ecuación algebraica y para luego usar ese conocimiento para resolver una ecuación diferencial. Y a veces para nosotros entender una situación social puede ser como una ecuación diferencial. Exacto, o sea que
despejar la variable, ver cuáles son todos los datos del problema. No, pero o sea, claro, yo sé que es gracioso, Y si ¿no? miras, Pero es y muy si miras, valioso lo que nos estás si diciendo. si tú analizas la historia de un matrimonio donde te digas, bueno, ¿por qué esta persona se divorció de otra? El saber la razón puede ser como resolver una ecuación diferencial. Sí, tienes completamente la razón, es verdad, sí es muy cierto. Entonces quiere decir, y es muy valioso, ¿no? Que sobre todo en ese punto de la interacción social, no dejar nada por sentado y que obviamente debemos exponer a nuestros hijos a todas esas situaciones sociales, lo que tú decías, de repente yo lo hago ya con mis hijos, que si uno va a la panadería, yo me quedo afuera de la panadería y envío al mayor y le digo, el señor es muy amable, además el dueño de la panadería, entonces yo le digo, mira, saluda a don Carlos y dile que necesitamos esto, esto y esto. Eso, solamente lo dejaba primero en esa parte. Cuando ya para él fue cómodo hacer eso, entonces yo le enviaba con dinero. Y entonces le decía, bueno, cuando termines, y si don Carlos te dé las cosas, ahora tienes que pagarle. Tú no te puedes traer las cosas sin pagar. Y así, Sí, o sea, yo trato de irlos como exponiendo a ellos así, que llegamos a un sitio, hey, hay que decir buenos días, hay que decir buenas tardes. O sea, tratar de lo que tú estás explicando, o sea, que realmente todo el tipo de situaciones sociales que para uno son muy cotidianas y que son demasiado, que uno ya ni siquiera las piensa, que para uno no son conscientes, sí. llevarlos a ellos a esa ecuación diferencial. Muchísimas gracias por ese dato. Mira, por No, aquí si me fíjate escriben, que para mí algo complicado, una de las cosas complicadas para mí que para muchas personas era súper sencillo, es por lo menos cuando mi mamá iba a la tienda y se equivocaba comprando algo. Digamos que en lugar de sal tenía era que comprar azúcar, así mi mamá ajá, me mandaba a mí a la tienda y me decía, Diego, hay que cambiar la sal por azúcar. Y fíjense que en algo tan simple yo no sabía qué hacer ahí. O sea, no claro, sabía cómo decirle a la persona, no, mira, es que mi mamá se equivocó, es que, o sea, a mí se me hacía un nudo mental ok. algo tan sencillo, Claro, ¿sí? exacto. O sea que muchos de los procesos requieren práctica, como todo en la vida, como a todos. O sea, requiere desarrollar las destrezas. De eso se trata un poco. Es que mira, algo que pasa con nosotros, que es engañoso, es que un padre puede llegar y decir, no, es que mi hijo se sabe las capitales del mundo, se sabe los ríos, sabe el relieve, y entonces él puede pensar, no, es que mi hijo es un genio, mi hijo es inteligente y yo no tengo que enseñarle nada de eso. Y Claro. resulta que sí. O Sí, sea, exacto. tu hijo puede saberse los países del mundo, eh, Hacer las ecuaciones inclu- diferenciales, y por no saber ejemplo. cómo saludar a alguien. No Exacto. Entonces fíjate que, y eso que tú estás diciendo es muy válido, muy importante, y que inclusive son procesos hasta neurotípicos, porque, por ejemplo, que una persona crezca mucho intelectualmente, porque vaya a la universidad, haga posgrado, doctorado, postdoctorado, eso no es sinónimo de que tiene madurez e inteligencia emocional. O sea, esa es otra sí, rama de la persona, que la persona tiene que trabajar una serie de procesos, confrontarse a sí misma, autoconocerse, mirar cuáles son sus defectos de carácter, aceptarlos y hacer una serie de procesos que no es que lo va a cambiar en esencia, que yo creo que es otro punto muy importante de esta conversación el día de hoy. O sea, yo pienso que es un error garrafal pensar que nosotros debemos eliminar la esencia de nuestro hijo y verlo como un diagnóstico, sino que se trata simplemente que así como la neurotipia, nosotros vamos a terapia para ser más adaptativos frente a la vida, es brindarles a nuestros hijos en esta condición una serie de herramientas que les permita a ellos ser más autónomos e independientes frente a la vida, que es todo lo que nos está compartiendo Diego hoy. es que mira, un error que he visto que se comete mucho es ver el autismo como una enfermedad, como algo que se puede curar. Y en mi canal he tenido broncas con algunos papás que llegan y dicen, no, es que yo le di el MMS a mi hijo, le estoy haciendo tal tratamiento y mi hijo se curó y todo. Ya, ¿Y cuál es el problema de esto? Que es que el autismo no es un virus, no es ninguna bacteria, no es nada de esto. El autismo es una condición neurobiológica que altera el desarrollo del cerebro. exacto. Eso es algo que está comprobado Sí, científicamente. O sea, hay personas que les han hecho electroencefalogramas y los sí, han puesto a hacer ejercicios de teoría de la mente, o sea, donde ellos tienen que analizar conversaciones de personas, mirar lo que están haciendo y se han dado cuenta, o sea, han comparado la actividad cerebral de una persona neurotípica y la de una persona con autismo
y se han dado cuenta que por lo menos que en las personas con autismo, las mismas áreas del cerebro que se activan en una persona neurotípica no se activan en una persona con autismo. Cierto. O sea, resulta que en nuestro cerebro hay áreas que se encargan de reconocer caras, de interpretar estados mentales y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el cerebro autista? Que como en esas áreas hay problemas con las conexiones a nivel cerebral, entonces se activan son regiones que reconocen esa información como si fuera objetos. O sea, una persona con autismo, el problema que tiene es que cuando mira la cara a alguien, no ve una emoción, o sea, no siente alegría, tristeza ni nada, sino procesa la cara como un objeto, como yo mirar, por ejemplo, este ventilador. Claro, ¿sí? entiendo. Ajá. Y ahora que Otra hablas... cosa que yo he analizado Ajá. es que los neurotípicos en la mayoría de situaciones sociales, cuando ellos van a una reunión, ellos se fijan, es todo el tiempo la atención está en otras personas. Yo me di cuenta que hasta en eso yo era diferente. Porque una vez pasó una situación muy chistosa, que una vez en Bogotá fuimos a una caminata de autismo, de estas en las que todos iban con camisetas azules, íbamos por la séptima y yo lo que hice fue que yo tomé muchas fotos, tomé como 300 fotos y una persona que me dijo, Diego, pásame todas las fotos, y yo le pasé todas las fotos. Literalmente. Y después la persona me dijo, pero Diego, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Y sabes qué era lo que pasaba? Que yo había tomado fotos, era a las fachadas de los edificios, a los tejados, o sea, a la arquitectura de esas casas. O sea, las cosas que a ti te llamaron la atención. O sea, no algo que tenía que ver necesariamente al evento que tú fuiste. ¿Sabe qué era lo que quería esta persona? Que yo le mandara fotos donde saliera él y donde saliera más personas. El resto no le interesaba. Exacto. Entonces eso fue una revelación para mí, porque una de las razones por las que a nosotros nos cuesta captar las señales sociales es que por alguna extraña razón es como si a nuestro cerebro no le llamara la atención esa información social, ¿sí? Como que nosotros tuviéramos que hacer un esfuerzo por encontrarla. Claro, Diego, y una pregunta, eso que estamos hablando de la parte neurológica, y perdóname que te interrumpa porque es que se me olvida después, eso también tiene mucho que ver con el proceso de las estereotipias, ¿verdad? Porque obviamente como a nivel neurológico, la sinapsis, hay muchos procesos que están como con ciertos cortes, están como interrumpidos, hay como ciertos vacíos. Yo supongo que obviamente las estereotipias y la parte sensorial, que esa información no está llegando bien al cerebro, lo produce la estereotipia como para decirle al cerebro, hey, aquí están las manos, aquí están los pies, tiene sistema vestibular, o sea, supongo que también es algo así lo que sucede con esos procesos. Bueno, lo que pasa ahí es lo siguiente, lo que pasa es que nosotros recibimos la información a través de todos los sentidos, los ojos, la nariz, el olfato, el tacto y todo, y nuestro cerebro construye la conciencia a partir de todo eso. Eso lo explica muy bien Antonio Damasio, que es un neurólogo, lo explica muy en detalle cómo se forma todo eso, o sea, toda esa información sube, digamos, va por acá lo que es el bulbo raquídeo, y hay una zona del cerebro que llama la corteza sematosensorial, que es la que integra todas esas percepciones. Si hay una alteración ahí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que va a pasar que algunas sensaciones se van a percibir más fuertes, otras más débiles. Entonces una persona, puede ser que un ruido que para otra persona es insignificante, a la persona con autismo le moleste, o sea, pueden haber problemas de hiper o hiposensibilidad sensorial. Ok, perfecto. Además tú me comentabas algo interesante, tu hijo cuando niño, tú me decías que él parecía que era sordo. Ah, sí, cuando estaba muy chiquito, Gabriel. Sí, que nosotros pensábamos de verdad que estaba sordo porque lo que yo te comentaba, ¿no? Que no importaba el estímulo auditivo, o sea, por ejemplo, lo que yo te decía, uno se paraba detrás de él, lo tomaba de sorpresa para chiflarle durísimo y él no emitía ningún tipo de reacción frente a eso. Entonces yo decía, eso, yo lo llamo por el nombre y no viene, lo puedes llamar 10.000 veces y no viene, no acata órdenes, no hace, o sea, no sigue instrucciones, tiene que ser que el niño esté sordo, el niño no escucha. Después de que se le hizo todos los respectivos estudios, nos dimos cuenta que ese no era el problema. El problema era... Bueno, lo que pasa en el cerebro autista es que a veces el cerebro en una forma
de tratar de estabilizar toda la información que él recibe y que es confusa, él a veces puede cerrar un sentido por completo, o sea, Ujú. hacer que la persona deje de oír por completo. O Exacto, que, por ejemplo, a veces coma y no le sepa el gusto a la comida, por ejemplo, o claro, sea, claro, porque de repente eso está esto sobre compensando todo otro pasa, proceso. eso sobre todo pasa si el problema de integración sensorial es grave, porque hay Sí, mucha variedad en esto. claro. O sea, hay personas que apenas les afecta la hiposensibilidad táctil y otras mucho. Ujú. Y lo Sí, curioso es que pueden estar afectados todos los sentidos. Y lo otro también es que hay dos sentidos que, bueno, mucha gente no conoce y que también son sentidos, que es la propiocepción, la enterocesión y el sistema vestibular. vestibular. Que el sistema de la enterocesión es como nosotros percibimos nuestro cuerpo. Sí, O sea, es como la forma que el cerebro tiene para saber, digamos, la posición en la que está mi mano, ajá, ¿sí? Entonces hay personas con autismo que tienen problemas a la hora de practicar de ciertos deportes o ciertos, digamos, ciertas cosas que requieren coordinación motora precisamente porque hay una falla en ese sentido. ok, O sea, exacto. como que hay un desfase entre, digamos, la información que está recibiendo el cerebro de la mano y lo que él está procesando. O sea, todos Ejecutando. los sentidos, algo interesante es que todos los sentidos trabajan de forma coordinada, ¿sí? Y si hay un Sí, fallo en ese procesamiento, entonces se produce un fenómeno interesante que llaman las agnosias. O sea, exacto. que la persona puede ver algo y no procesar la información. Ujú. Digamos, puede pasar que una persona mire este ventilador y no sepa que esto es Que es un un ventilador. ventilador, exacto. Sí, así es. Sí, esa parte es súper, súper interesante. Mira, volviendo aquí un poco al tema, Entonces, sí, digamos que una de las cosas que también le toca aprender a una persona con autismo a medida que va creciendo es como aprender a usar sus sentidos, y por eso es que la terapia de integración sensorial puede funcionar muy bien, porque la terapia de integración sensorial busca es que la persona con autismo pueda tolerar, digamos, determinados estímulos, estímulos. claro. Mira, Diego, por aquí te escriben, gracias Diego por transmitir tanto para ayudarnos a comprender y aprender más del autismo. Lo dice bionutrición.t, ella también tiene un hijo dentro de la condición. Mira, otra Otra, pregunta, sí, dime, perdón. otra cosa que pasa a veces también es que, por lo menos hay personas con autismo que no les gustan los aplausos. Pero a veces la cuestión no es tanto que sea hipersensible o no, sino que la persona tiene miedo a ese estímulo. Ujú. ¿Sí me entiendes? O Sí, sea, a veces es como el no anticipar ese estímulo, como el no saber cuándo va que a lo toma de ocurrir. sorpresa, el que lo tome de sorpresa. Por eso es que a ustedes les puede parecer raro que sus hijos puedan, digamos, en sus casas poner un video de YouTube o música con alto volumen y, y soporte escucharlo así. Sin embargo, si va por la calle y suena el pito o un carro, entonces ahí se tape los oídos. Claro, Por- exacto. El factor sorpresa Porque, ¿qué también juega pasa? ahí un papel importante. Que el chico que pone un video en el computador a todo volumen tiene el control de ese sonido. Puede, en el momento que él decida pausarlo, subir, bajar el volumen. Fíjate que aquí la palabra clave es control. En cambio, Ujú. en la calle, tú vas y tú escuchas una bocina y No, tú no tienes no el le control de puedes, esa exacto, bocina. de apagar la bocina, tienes toda la razón. Mira, que, ves qué interesante, qué punto tan interesante. Había otra cosa que te quería preguntar, que es con respecto a la convivencia, porque tú me comentaste, Cuéntame. bueno, hay una cosa que quiero preguntarte que quiero que no se me olvide. Ajá, después de que tú te graduaste, tú has tenido experiencia laboral dentro de tu profesión, Sí, eh, ¿ok? pasó pues que yo me gradué y pues yo tuve muchas dificultades para conseguir trabajo, pues porque no me iba bien en las entrevistas laborales. Digamos, hubo una entrevista que antes de yo tener mi diagnóstico, la persona que me entrevistó me preguntó que por qué no miraba yo a los ojos, y yo le decía a la persona que no, que yo no necesitaba mirarla a los ojos para hablar con ella. Le dije así. Ujú. Y Lo o sea, en malinterpretó, las entrevistas me veían como una persona muy insegura y todo, y no me iba bien. claro. Eh, Luego, cuando me enteré de todo esto del Asperger, entendí bien por qué es que nosotros no sostenemos la mirada. ¿Qué edad tenías cuando cuando te dieron ese diagnóstico de Asperger?
Ah, bueno, eso es lo otro que ¿Ves? Que nos faltaba hablar de eso. yo me enteré que podía tener Asperger cuando yo tenía 20 años y mi diagnóstico fue a los 21, casi con 22 años. O Fíjate. sea, fíjense que una persona con Asperger puede pasar desapercibida. Yo he conocido personas que han sido diagnosticadas a los 35, a los 40, incluso a los 60 años Y lo y que hizo pasar desapercibido ese diagnóstico fue tu alto coeficiente intelectual y no tener seguramente problemas del desarrollo del lenguaje, es seguramente. que sabes qué es lo que yo he visto que pasa, que una persona con Asperger puede hasta cierto punto Ser usar su funcional. inteligencia para compensar en parte sus deficiencias. Exactamente. Y eso hace que pase desapercibida y que hay personas que son muy buenas camuflándose. Exacto. Y de hecho ahí, mira, te estaban pidiendo eso, que por favor hicieras un video sobre el camuflaje en el autismo. Eso que tú acabas de decir es súper interesante. Y es verdad, porque obviamente en nuestros primeros años de vida, que los procesos están como más estructurados, digámoslo así, ¿no? Porque todo, o sea, tú tienes que seguir las normas de tus papás. Tú vas al colegio, el colegio tiene unas normas. O sea, todo es como un poco más controlado. Pero cuando ya uno llega a la etapa de la vida adulta, donde se entiende que uno tiene que tener una serie de destrezas desarrolladas para enfrentarse precisamente a las contingencias de la vida, a los hechos inesperados, a enfrentar varias situaciones al mismo tiempo, porque tú puedes estar teniendo un problema emocional y al mismo tiempo tener un conflicto en tu trabajo y estarte pasando otra situación. Entonces, lógicamente, tal vez por eso es que allí sí se comienza a notar esa falta de habilidades y destrezas sociales y de comunicación. Tal vez por eso es que la gente llega hasta esas edades para comprender y entender y buscar una pregunta, no una respuesta, bueno, pero ¿por qué yo soy así tan diferente a los demás? Pues fíjate, una cosa interesante, hay personas adultas que pueden ir a una reunión social, a una fiesta y todo, y socializar con relativa normalidad, pero no porque se hayan normalizado, no porque se hayan curado de su condición, sino que aprendieron en cierta manera a actuar. Pero Uh -huh. luego esa misma persona que estuvo, digamos, una noche en una fiesta puede llegar a su casa agotada y en su casa tener que recurrir a hacer estereotipias, a hacer sus habilidades repetitivas y todo eso. O Para sea, poderse como que relajar, compensarse, o sea, lo que otra persona lo haría de repente con ponerse a ver una película o darse un baño de agua caliente o fumarse un cigarro el que fume, no sé. Pero entonces quiere decir que claro, que también hay, ustedes tienen pues cierto método para esa o autorregulación. sea, hay personas con Asperger que van a dejar sus conductas autistas en la casa. Y cuando Ok. salgan, o sea, una forma es como van a hacer ellos en la casa y otra forma es como van a Van a hacer ser en ellos la, afuera. cuando tienen que interactuar con los neurotípicos. Ok, Y muy bien, fíjense que un detalle entendió el punto. interesante Uh es -huh. que muchas personas adultas han descubierto su diagnóstico cuando han pasado estas situaciones o cuando han tenido un problema con una relación de pareja que la persona, digamos, con Asperger no es capaz de hacer frente a las demandas sociales que impone la relación y es cuando se descubre un Asperger o cuando una persona con Asperger tiene una crisis, digamos que pierda su trabajo y todo, entonces ahí es cuando las conductas del autismo se van a exacerbar Uh -huh. y el diagnóstico se va a hacer visible. O a Claro, veces cuando una persona dentro del espectro autista se hace padre también. sí. Yo he conocido personas que, digamos, sus hijos han sido diagnosticados con autismo y Asperger y ellos mismos descubren que también están dentro del espectro autista. Claro. ¿Y qué te iba a decir yo? Y por ejemplo, ya después de que tú obtuviste ese diagnóstico, ya empezaste a conocer de la condición, a comprender todo este mundo en el que estás inmerso, ese conocimiento te facilitó un poco la parte laboral. O sea, el ya saber entonces de qué manera tenías tú que abordar las entrevistas y por qué. O sea, ¿ese proceso fue posible o no? Sí, Ok. digamos como que he aprendido qué es lo que buscan las empresas en una El perfil. entrevista laboral. ¿Cuál es el perfil? Por ejemplo, una de las cosas que aprendí es que si tú llegas a una entrevista y tú lo primero que dices es cuánto me van a pagar, ahí olvídate. Ahí ya te Ya vas descartan descartado. ese. Ok, muy bien. O ¿Y qué sea, experiencia? fíjate, Ajá.
Fíjate que a mí el hacer el canal de YouTube me ha hecho, digamos, ver los videos que hago como una especie de producto. Exacto, Digamos, ¿en qué claro, sentido? En que tú tienes que despertar el interés de la gente si quieres que la gente vea ese video, exacto, o si no, tú pierdes tu audiencia. En el mundo real pasa lo mismo, o claro, sea, digamos, cuando tú vas a una entrevista de trabajo, tú no tienes que hablar de ti, ni de tus necesidades, ni de nada, sino tú tienes que hablar de lo que la empresa necesita. exacto. O sea que así Ahora como tú la me, empresa busca un perfil para el empleado, uno también debe saber cuál es el perfil de la empresa a la hora de la entrevista. ahora yo quería explicarte qué fue lo que hice yo, bueno, las pocas veces que tenía un trabajo, cómo Ajá, fue que se dio. sí, Pues fíjate que esto de YouTube me ha traído también oportunidades laborales. Una vez en Bogotá, estando en Bogotá, ay, perdón, no pasa nada, eh, tranquilo. me invitaron a un evento donde estaba una investigadora de la Universidad Nacional. Eh, y a ella le gustó un video que yo he hecho en mi canal que hablaba de inclusión laboral. Un video en el que yo hablaba de qué fortalezas podemos aportar las personas con autismo en un Exacto, trabajo. claro, Y a esa persona le gustó mucho el video y resulta que meses después la Universidad Nacional estuvo haciendo una investigación, ujú, que la investigación lo que buscaba era visitar distintos colegios de Bogotá y saber cómo estaban incluyendo a las personas. Entonces yo tuve la oportunidad en ese trabajo de visitar varios colegios de Bogotá y ver cómo estaban incluyendo a las personas con autismo. Pues fue un trabajo muy interesante porque tú tenías que ir a ese colegio, como hablar con el rector o hablar con los maestros y mirar qué pasaba cuando a ese colegio llegaba una persona con autismo. exacto. Y Mira, fue un trabajo, fue una investigación, o sea, fue realmente una investigación porque ahí me pude dar cuenta cómo estamos a nivel de inclusión educativa. Y lo interesante era que en ese trabajo contrataron a personas que estaban haciendo maestrías y todo esto, pero también contrataron a personas con discapacidad y yo pues estuve dentro del grupo de personas con discapacidad. Yo estaba en el grupo de personas con discapacidad cognitiva. Eh, pero fíjate que pasó una cosa, que para ese trabajo era un contrato de prestación de servicios y yo tuve problemas al hacer los trámites, eh, o sea, tuve los mismos problemas que tuvieron las personas con discapacidad cognitiva a la hora de hacer los trámites, que no sabían a dónde ir, con quién hablar, ok, qué cosas decir, la todo logística, eso. Y pues a ellos les parecía extraño que yo teniendo un canal de YouTube, pues no supiera hacer esos trámites, o sea, no supiera, digamos, cómo afiliarme al sistema de salud como cotizante ni nada, además de que nunca en mi vida había hecho eso. claro, Eh, Hubo personas que me tuvieron que explicar cómo hacer esos trámites y todo, porque yo al principio quise que ellos me explicaran y la respuesta que en un momento me dieron fue, pues Diego, si esto no le sirve, dale la oportunidad a otra persona. Y yo les dije, no, es que yo no les estoy diciendo que esto no me sirva, yo les estoy diciendo es que yo necesito ayuda para saber orientación, cómo hacerlos. Exacto. O sea, fue un proceso, digamos, de inclusión laboral que falló porque faltó que a las personas les dieran una charla de cómo hacer esos trámites. hacer la inducción, o sea, hacer todo ese proceso de inducción. Ujú. O sea, ellos dieron por sentado Que tú, como que, eras tan que inteligente nosotros y ya... sabías hacer tantas cosas, podías con eso. Sí, Claro, y eso también me ha llevado a tener malos entendidos con algunas personas también, ujú, que han por sentado algunas cosas que para ellos son sencillas de hacer, pero que para mí no. exacto. Y eso, pero entonces, ¿qué pasó? Eso duró un mes y pues ya fue eso nada más. Otro trabajo que tuve fue con una empresa que se llama Aulas Amigas de Medellín. Es una empresa que hace un computador orientado a los maestros, algo que se llama Tommy B7. Resulta que ese computador tenía varios problemas. Es un computador que utiliza el sistema operativo Linux
ellos tenían problemas a la hora de reproducir videos de YouTube y todo eso. Y yo les ayudé a solucionar a ellos varios problemas. Ese trabajo fue gracias también a YouTube, porque yo conocí a una persona en Medellín que es youtuber y que tiene un canal que se llama Ayudas para Todos. Es un canal que habla sobre discapacidad a nivel general. Y él contó un día que necesitaban a alguien que supiera mucho de Linux, del sistema operativo Linux. Y pues yo sabía de Linux, o sea, yo soy usuario de Linux durante muchos años. Incluso en algún tiempo traté de crear una distribución de Linux propia. Mi trabajo de grado como ingeniero de sistemas fue exactamente una distribución de Linux, con la que también tuve malos entendidos porque, o sea, varios compañeros querían que hacer un simulador del IFES, querían, por ejemplo, que hacer una aplicación que para tal cosa. Yo en mi tesis de grado, yo hice algo de lo que a mí me causaba mucha curiosidad. Yo quería saber qué pasaba si cogíamos varios computadores, los conectamos en red y creamos una especie de supercomputador. O sea, yo quería crear un supercomputador uniendo muchos computadores. Claro. Y hice una aplicación educativa para hacerlo y la verdad funcionaba, pero era bajo el sistema operativo Linux. ¿Qué era lo que pasaba? Que al principio no me aceptaron eso como proyecto de grado porque en la universidad no veíamos Linux ni nada. Todo lo que yo sabía de Linux lo aprendí por mi cuenta. Wow. Entonces fue un poco difícil que me aceptaran el proyecto. Claro. Pero entonces, dada la casualidad que este proyecto de aulas amigas usa Linux como sistema operativo, pero hay otro problema que es el tipo de hardware que usa el Tommy, que es un hardware basado en procesador ARM. Claro. Bueno, yo sé que ya al hablarles de todo esto les estoy hablando en chino. Te está yendo a aguas muy profundas, te iba a decir. Mira, y otra cosa súper interesante, porque a mí me encanta el hecho de ver en ti que tengas propósito de vida, porque hay gente que llega a los 50 y 60 años de edad y no tiene claro lo que es ese concepto, y a mí me parece increíble pues que tú pues tengas la pasión por hablar sobre el tema del autismo, porque lo que tú ves como un interés restringido, nosotros de la neurotipia lo vemos como una pasión, y que realmente pues lo hagas de una manera excelente, ¿no? A través de tus redes sociales. Es que ¿sabes qué pienso? Que la educación formal tiene una falla, y una falla enorme, y es que muchas veces uno va al colegio, va a la universidad, y a uno lo que le enseñan es, responde a tal examen, es como si los profesores estuvieran obsesionados todo el tiempo con las notas, entonces sí. Uno aprende a que uno tiene que aprender algo para sacarlo en un examen y olvidarse de eso. Exacto. Y lo que debería hacer la educación realmente por las personas es primero enseñarles a encontrar un objetivo vital. Resulta que Abraham Maslow, era una de las cosas que decía, era que una de las claves para ser feliz, bueno, una persona necesita 3 cosas para ser feliz en la vida. La primera es, claro está, tener con qué comer. Si tú no tienes trabajo ni tienes para comer, pues tú te mueres de hambre. Claro. Bueno, es lo básico. O sea, en un primer nivel están las necesidades básicas. En un segundo nivel estaría lo que tiene que ver con el relacionarte, tener amigos. O sea, sí. Tú puedes tener para comer y todo, puedes tener plata, pero si tú eres una persona solitaria, no tienes con quién relacionarte ni nada, igual te vas a deprimir. Okay. Vas a caer en la depresión y todo. Entonces el segundo nivel es tener relaciones interpersonales y hay un tercer nivel que es tener un objetivo vital, o sea... Sí, tener propósito de vida. Pero que ese propósito de vida no sea que yo hago esto para volverme rico o exacto, volverme famoso. Es que ese es el verdadero propósito de vida, cuando tú haces algo que realmente te apasiona y disfrutas mucho, porque el compromiso es contigo mismo, no es un compromiso marcado con el éxito o con obtener cosas que te den estatus. Bueno, debe ser algo que no solamente te beneficie a ti,
sino a los que demás, ayude a otras personas. al bien común. Y entrando en ese punto, yo quiero hablar también de que tú eres el representante de las personas con discapacidad cognitiva, cosa que me parece súper valiosa, porque obviamente en función de todo lo que hemos estado hablando casi estas 2 horas, el hecho de tú imponerte ese reto, de decir, bueno, yo quiero intentarlo, quiero hacer esto, quiero apoyar a mi comunidad, quiero hacer visible que las personas con discapacidad cognitiva tengan una voz, a pesar de todas las dificultades que para ti implica la interacción social, también eso es un reto de propósito de vida. Pues fíjate que eso ha sido un intento por hacer aquí en mi ciudad en ciencia política, pero la verdad es que hacer en ciencia política he visto que es muy complicado porque hay mucha burocracia. A ver, tú puedes, yo en la alcaldía de mi ciudad, acá en Bucaramanga, se supone que cada 2 meses yo tengo reuniones con, no sé, con el secretario de Educación, con los representantes de diversas dependencias de la alcaldía. Y se supone que mi misión es ahí asesorar tanto al alcalde de esta ciudad como a ellos sobre qué hacer para incluir a las personas con discapacidad cognitiva. Y fíjate que algo que me aburre de esas reuniones es que muchas veces los funcionarios están hablando por celular, no te prestan atención, o si tú haces alguna propuesta de algo, pues no, es como si te ignoraran. O si tú propones algo, te dicen, no, es que no hay plata para eso. Y una de las propuestas que hice una vez era que a los estudiantes con discapacidad se les dieran tabletas de la misma forma que las da el programa de computadores para educar. Ajá. Pero que digamos que en el caso de las personas con autismo o con algún tipo de discapacidad, estas tabletas tuvieran software específico para reforzar la comunicación, el lenguaje, Claro, para para enseñar trabajar, habilidades sociales. exacto, trabajar las carencias. Y que esos tuvieran apoyo terapéutico, pero entonces la propuesta la aceptaron, pero entonces decían siempre lo mismo, que era que no hay plata, que no hay presupuesto. Okay. Propuse crear un programa de radio aquí en Bucaramanga, pero entonces la gente no se comprometió. O sea, el problema a veces es que la gente dice, vamos a hacer esto, o dice, sí, Diego, esa es muy buena idea, pero también, ¿qué pasa? Que si tú quieres llevar eso lejos, tienes que adquirir un compromiso. Por lo menos, ¿qué pasa con mi canal de YouTube? Mi canal de YouTube, para que funcione, yo tengo que publicar un video, mínimo un video a la semana. Mínimo. Y es complicado porque, o sea, tiene que ser un video de un tema diferente cada vez. Y es un ciclo sin fin. Bueno, es un ciclo en el que ya llevo 5 años, por cierto. Claro, uy, bastante. Y es un ciclo y un problema de un canal de algo como un canal de YouTube es que puede que funcione como puede que no. Claro, o sea, pero hay que intentar. No hay ninguna garantía de que vaya a funcionar, pero entonces la cuestión es que el objetivo de hacer un trabajo social no es ser figurar, no es ser que tú puedas decir, no, es que yo soy el representante de tal, no, eso es lo que menos te debe importar. Claro, realmente aportar a tu comunidad. A mí, por ejemplo, lo que me anima a seguir en YouTube, ¿qué es? Que una persona, digamos, que es maestra en Nueva York o en Guatemala, me diga, mira, Diego, el otro día estuve viendo tu video sobre cómo calmar la rabieta, y eso me ha ayudado mucho a entender a ese estudiante que tengo, a ese niño. Claro. Porque cuando alguien llega y me dice eso, sé que ese video en concreto está causando un impacto. O sea, es un trabajo que en cierta manera le está aportando valor a la vida de alguien, que está ayudando a cambiar vidas. Claro. Y eso se llama vida con propósito, porque si bien el propósito de vida es hacer algo que realmente te apasione, que te guste mucho, qué bonito que ese proceso de tu propósito de vida lleve a tener una vida con propósito. Que todo, de hecho, Steve Jobs, compartiendo todo lo que haces. Steve Jobs, en una charla que dio en Stanford a unos estudiantes de una universidad que se estaban graduando, cuando él ya tenía cáncer, una de las cosas que les dijo es que él
que él a los 17 años, él una vez se levantó y él se hacía la misma pregunta, que si lo que él estaba haciendo realmente era lo que quería hacer, si tenía algún propósito, y él decía que si uno se levantaba varios días seguidos y si la respuesta a esa pregunta era no, o sea, digamos, si lo que uno estaba haciendo no tenía un propósito, en el sentido de que uno no estuviera aprendiendo algo nuevo, ni estaba haciendo algo que valiera la pena para las demás personas, entonces que uno debía replantearse lo que uno estaba haciendo. Exacto. Que quizás eso no era lo que uno debía estar haciendo. Exacto. Entonces, para ir cerrando, hay otro proyecto en el que estás ahorita inmerso, que es un proyecto científico, ¿no? Que tiene que ver con la búsqueda de tratamientos para lo del coronavirus. Bueno, en realidad tiene que ver algo con lo que yo hice de tesis. Les decía hace un tiempo que una de las curiosidades que yo tuve cuando me gradué como ingeniero de sistemas es esta idea de poder juntar varias computadoras y crear una computadora muy grande. Pues resulta que hay un proyecto, hace algunos años se creó un proyecto llamado SETI and Home, que es un proyecto para la búsqueda de vida extraterrestre, que lo que hacía era que gente alrededor del mundo podía donar potencia de cómputo de sus equipos para ayudar a procesar las señales procedentes del espacio, a ver si había vida extraterrestre. Pues, ¿qué pasa? Que con esto de la pandemia, con esto del coronavirus, IBM, a través de la World Community Grant, sacó un proyecto más o menos así, de ese tipo de SETI and Home, que la idea es ayudar a encontrar un medicamento eficaz contra el coronavirus. Este proyecto, ¿qué es lo que hace? Resulta que un virus, cualquier virus para reproducirse tiene que infectar una célula, porque un virus no puede hacer nada si no infecta una célula. Lo mismo un virus de computador si no tiene un computador ahí no puede hacer nada. Entonces resulta que el coronavirus tiene una proteína, que la proteína S es la proteína que se pega a las células, o sea, esta proteína es como una llave. Exacto. Es como cuando tú metes una llave en un cerrojo, si la llave es la que es, entra, y si no, no pasa nada. Exacto. Entonces resulta que este coronavirus es un cabrón, porque el coronavirus no solamente infecta las células del pulmón, sino puede infectar las células de varios órganos, de los vasos sanguíneos, en todos los lugares donde hayan receptores AC2, que son los receptores específicos que él busca. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este proyecto? Este proyecto está haciendo simulaciones de la proteína S. Bueno, en realidad esto es una molécula con muchos átomos y todo. Entonces, lo que hacen estas simulaciones es simular cada uno de los átomos y probarle en ellas un compuesto. La idea es buscar un compuesto que inhiba la acción de esta proteína, donde se logre, en cierta manera, esto es lo que hacen los anticuerpos, eso es lo que busca también la vacuna. Exacto, claro. Pero entonces es una investigación que es crucial porque, pues como es bien sabido, los virus mutan. Una de las cosas que cambian estos virus es precisamente mutan para poderse adaptar. Sí. Entonces es una investigación que busca un medicamento que sea muy eficaz contra el coronavirus. Qué bien. Y también apoyar lo que es el desarrollo de las vacunas. Claro. Entonces la idea que es que el computador hace simulaciones y envía los resultados allá. Y pues ahorita hay más de 50,000 personas donando poder de cómputo para ese proyecto. Qué bien, excelente. Y yo tengo mes y medio de estar participando en eso. Qué bueno. Y para ir cerrando, porque ya se nos acaban los minutos. Sí. Entonces, no, mira, de verdad que ha sido todo un honor y un placer tenerte aquí la noche de hoy acá, porque es súper enriquecedora esta conversación. Te tengo invitación para otro live, porque hay temas de los que hablamos hoy que abarcarían todo un live completo. Después nos pondremos de acuerdo con eso, pero sí quisiera que hoy, pues, entonces, nos dieras tu conclusión ya a tus 34 años de vida, de primero el mensaje para nosotros como papás, ¿qué debemos seguir haciendo? A mí me queda muy claro hoy que debemos aceptar las diferencias de nuestros hijos y ayudarlos a mantener su identidad a toda costa.
porque siento que eso les va a hacer tener una buena autoestima y ganar seguridad en sí mismos. Eso me queda de gran enseñanza el día de hoy y te lo agradezco muchísimo. Pero entonces tú desde el punto de vista como hijo, dinos entonces también cuáles son las cosas que nosotros pues no debemos o cuáles son los errores que muchas veces cometemos y que también que pretendiendo hacer lo mejor para nuestros hijos de repente los estamos perjudicando. Quisiera que nos regalaras esa reflexión para cerrar ya. Bueno, pues hablando de errores, hace como 3 años hice un video en YouTube hablando de 10 errores que no es bueno cometer o que no se deben cometer con una persona con autismo, y pues lo que quiero hacer pues es mencionarles algunos. Espérenme un momento. Bueno, yo en la descripción de todos mis videos, ahí siempre pongo como un pequeño resumen también. Claro que lo mejor es que sea en el video, claro. Claro. Pero bueno, el primero de los errores... Que sea más vivencial, exacto. O sea, lo que te venga a la mente ahorita en función de las 2 horas que tenemos hablando. Bueno, esos son algunos de los errores. Yo digo que el primero es dar mala intención a sus conductas o interpretar su comportamiento como mala crianza o falta de disciplina. Muy bien. Esto es un error que se comete mucho. O sea, antes de interpretar una conducta como esta hay que analizar el origen de la conducta. Puede ser consecuencia de una alteración sensorial, problema de comunicación. Otro error que ya hemos hablado es no anticiparle nada y obligarla a adaptarse así, a adaptar a las personas así a la fuerza. Otro error también grave es no usar sistemas aumentativos ni alternativos de la comunicación, o sea, no darle herramientas. Muy bien. Otro error que se suele cometer es darle más de 2 órdenes al tiempo y además presionarlo, apurarlo. Exacto. El otro error es castigarlo por sus conductas, o sea, muchas veces a la persona con autismo no se le explica qué está haciendo mal, a veces la persona ni le entiende y lo siguiente es que se le pone un castigo que hace que la persona quede más confundida de lo que ya está. Exacto. El otro error es decirle que no y no explicarle por qué. O sea, que tú le digas no, que tu hijo te pregunte esto, vamos a comer helado, y que tú le digas no, y que tu hijo te pregunte ¿y por qué? Y que tú le digas ¿por qué no? Y no le des una explicación lógica, clara ni coherente. ¿Por qué? Exacto. O sea, que uno no dé argumentos. El otro error que he visto que comete mucho en los colegios, sobre todo en algunos lugares, es aislarlo de su grupo social. O sea, pensar que porque tiene autismo, entonces es que quiere estar por allá en un rincón sola, entonces vamos a dejarla sola porque esa persona tiene autismo y no le interesa relacionarse con nadie. Muy bien. El otro error muy común es hablar mal de él en su presencia. O sea, hay padres que tienen un hijo con autismo que no habla o que tiene muy poco lenguaje, entonces piensan que él no entiende lo que están hablando. Exacto, que no entiende lo que están hablando de él. ¿Qué más? Y pasa aquí otro error que es no pedirle su opinión, o sea, tomar decisiones sin tener en cuenta. Otro error que también se suele cometer es ignorarlo y por un lado no conocerlo más allá del diagnóstico. O sea, muchas veces la gente se queda en la etiqueta autismo y pasa el error que hoy mencionábamos, que era que hay profesionales que siguen el manual de psiquiatría como si fuera una receta de cocina. Sí. O sea, yo he visto profesionales que hacen esto. Llega un chico con autismo a su consultorio y el papá les cuenta, no, es que tuvo una rabieta, está muy ansioso y todo, y lo primero que hacen es, vamos a darle 1 miligramo de Risperdal y todo se queda ahí. Y el profesional no averigua por qué la persona tuvo la rabieta ni nada, sino simplemente medica sin más y ya. Exacto. El otro error que he visto que cometen muchos padres referente a tratamientos y todo es ponerse a probar cosas ahí a la loca. O sea que... buscando soluciones mágicas. Sí, o sea, buscar un tratamiento milagroso, una cura milagrosa. Nos quedan 15 segundos, Diego. A veces la solución está en la misma persona, es la misma persona con autismo lo que les va a decir que hay que hacer.
Exacto, perfecto. Bueno, Diego, no se nos acabó el tiempo por hoy, pero de Vale, verdad encantadísima. Voy a montar esta parte y conversamos nosotros mañana para coordinar entonces la subida a todas las redes del video. Muchísimas gracias a todos por vale. acompañarnos.